Hola, una vez más estamos en nuestra escuela virtual de recreación lúdica y liderazgo. Hoy nos corresponde el taller número 4 y vamos a estar tocando el tema de la ronda. La ronda como un elemento significativo en el desarrollo integral de la niñez en la edad de los 7 a los 9 años. ¿Por qué esta edad? Porque en esta edad el niño ya ha desarrollado y está en el proceso de desarrollar otras capacidades, ¿sí? Otras posibilidades en los 4 niveles que hemos estado tocando para que así el niño pueda comenzar su periodo de relacionarse y de ajustarse al medio que está creciendo. Por esta razón vamos a tomar los mismos 4 elementos, los 4 aspectos que habíamos tomado anteriormente, como son su crecimiento emocional. En esta edad el niño se relaciona con otros y crea personajes imaginarios, ¿ok? Y también es sensible a su entorno. La ronda tiene estos elementos, tiene personajes reales e imaginarios. Y lo mismo permite que el niño comience a relacionarse, a hablar, a darse a conocer delante del grupo. Y el niño normalmente se sensibiliza de su entorno. Él vive pendiente de las cosas que están pasando, de lo que está ocurriendo, las situaciones y quiere de alguna manera involucrarse. Lo que hace la ronda en este caso es de alguna manera incluirlo. También en la parte moral, el niño identifica normas y la autoridad. La ronda necesita estos elementos. Lo mismo, él parte siempre de lo bueno para buscar su beneficio. Acordémonos del castigo. Si él está mal, recibe castigo y pierde. Si él hace algo bueno, recibe una reafirmación y gana. Entonces el niño está en ese proceso y la ronda le da pie para esto. Y lo mismo identificar roles. El niño ya aquí detecta cuál es la tarea, cuál es el rol del papá, cuál es el rol de la mamá, de los hermanos, del albañil, del panadero, del profesor. Bueno, entonces estos elementos están implícitos en la ronda, porque la ronda normalmente lo que hace es tomar personaje, como más adelante lo vamos a llegar a ver. En la parte física el niño se relaciona con el contacto y la ronda nos permite ese contacto, esa forma de acercarnos al otro. Identifica habilidades corporales rítmicas y motoras. Creo que en este caso es bien importante señalar esto, ¿no? El niño comienza y está en un proceso donde su desarrollo rítmico comienza a mostrarse, ¿sí? Él le gustan los juegos de palmas, a él le gusta la música, a él le gusta de pronto cantar. Todo este tipo de actividades artísticas como que es su fortaleza. Entonces, él rítmicamente comienza su desarrollo, ¿no? Tanto los niños como las niñas. Obviamente que más aligerado de las niñas que en los niños. Maneja espacialmente su orientación, entonces el niño ya comienza a ubicarse dentro de un espacio, comienza a detectar quién está al lado mío, dónde me puedo llegar a ubicar y a jugar con los tiempos y los lugares, algo que es muy importante dentro de las rondas. En la parte cognitiva el niño aprende de experiencias y que más la ronda es un, es una cantidad de experiencias allí que se dan de alguna manera. Le gusta también representar personajes, ¿no? Entonces, dentro de los personajes es una forma de imitación e imaginación y yo creo que el niño está en el buen proceso. Le agrada las actividades de movimientos y artísticas. Todo lo que tenga que ver con el movimiento, con el arte, con bailar, con presentarse, porque ya sabe que necesita un estímulo, a él le gusta y la ronda nos brinda esa oportunidad de que el niño se dé a conocer así. Y también le gusta imitar los roles, no solo los detecta, sino aquí ya en la parte de su desarrollo de aprendizaje le gusta imitar los roles. Y es donde la ronda le comienza a dar como en cierta forma una orientación al niño. En este taller también queremos dar a conocer un poco lo que es la ronda. En sí tenemos que ir y aterrizar un poco bien el concepto primero. Antes de llegar a definir otras características y definir otras cosas, tenemos que ir a qué es la ronda. En el diccionario yo estoy mirando y en el diccionario dice que es una especie de juego infantil en que los niños tomados de las manos forman una rueda y entonan canciones dando vueltas. Esto habría que mirarlo. Sí es un juego infantil, ¿sí? Donde los niños entonan canciones dando vueltas, posiblemente entonan canciones. Vamos a mirar, ¿por qué? Porque es que ese término ronda tal vez creo que se ha mezclado con otros términos que se utilizan de ronda.
Por ejemplo, el vigilante cuando va a un punto y va y hace un recorrido y visita otro punto y visita otro punto, él está haciendo una ronda y es su ronda de vigilancia. Lo mismo cuando estamos comiendo muchas veces, por decir algo, maíz pira o papa frita y decimos yo quiero otra ronda, es decir, yo quiero repetir, hay otra ronda allí. En naipe también se juega una segunda ronda, otra rondita de naipe. Acabó una ronda y vamos a jugar otra y se dice vamos a jugar una ronda más de naipe. Y se relaciona con dar vueltas. Vamos a ver más adelante a ver si de verdad este significado nos arroja la verdad de lo que es la ronda. Vamos a ver las características de la ronda. La ronda, primero que todo, tiene una historia. Yo le coloqué allí 3 escalones para llegar al cuarto piso donde está la ronda. Si uno de estos falla, no podemos llegar a la ronda. Entonces, la ronda es historia, narración real o imaginaria que cuenta sucesos a través de personajes, lugares y tiempos. La ronda está llena de historia. Y esa narración tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Es decir, allí hay sucesos, allí hay tiempos, allí hay espacios, hay personajes. La ronda describe todos unos acontecimientos guiados por personajes y por tiempos, lo que quiere decir que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, lo que normalmente hablamos en el teatro como inicio, conflicto y conclusión. Primera parte, el primer escalón, la ronda tiene que tener una historia. Si usted encuentra cualquier juego y encuentra que tiene una historia, usted ya puede precisar por aquí como que hay ronda. Pero vamos a ver el segundo aspecto, la segunda característica. La ronda debe tener un ritmo musical, ella proviene de un lugar o una región, eso es claro. Los diferentes ritmos, tonadas, pertenecen a las diferentes regiones de acuerdo a donde esté ubicada la población, ¿verdad? Y de allí sale un ritmo tradicional o una tonada tradicional de ese sector. Sí, así se viva en la zona costera, así se viva en la zona amazónica, en la zona selvática, en la sabana, donde sea, allí hay tonadas bases que representan a la población de esa región y de allí nace el ritmo de la ronda. Es cantada, es decir, la historia se canta y la canción en la canción está explícita la historia. No se cuenta pedacitos, sino se cuenta realmente cuál fue la historia, con los hechos de inicio, nudo y desenlace. Es decir, la canción es cantar el cuento. Acertadamente en unos años anteriores decían que eran canticuentos, muy acertadamente pudieron aprobar esto y así eran canticuentos sencillamente, porque eran historias cantadas, cuentos cantados. Pero nos vamos para el tercer escalón para poder alcanzar la ronda y es que la ronda tiene que tener el movimiento. Si no existe un movimiento, la ronda no puede ser ronda, se quedaría en un canticuento. Pero el movimiento es el que le da como la esencia. El movimiento puede ser coreográfico, ¿sí? Una coreografía está compuesta por pasos, por planimetría, por figuras. Entonces hay una serie de movimientos rítmicos allí, acompañado de una serie de desplazamientos y figuras, no solo círculos. Ya se pueden hacer líneas que se desplazan diagonalmente o por forma recta y hay diferentes formas de planimetría, que eso lo veremos mucho más adelante. Pero también en el movimiento puede haber un movimiento escénico en un espacio, ¿sí? Y hay un espacio, hay personajes y hay sucesos. Y allí en esto hay un movimiento, no es que estén dando vueltas y estén tomados de las manos, hay un movimiento escénico. A ese movimiento es al que yo hago referencia, donde la ronda toma forma. Mientras que no exista el movimiento es muy difícil poder decir que hay una ronda. Estas son las 3 características esenciales: historia, canción y movimiento. Es decir, tendríamos que decir que este significado quedó corto y que no hace relación a la ronda de la que nosotros estamos hablando. Por lo tanto, podemos decir entonces que la ronda es un instrumento lúdico pedagógico con el cual se enseña a los niños acontecimientos de la cotidianidad o de la historia. Allí tenemos toda la verdad de la ronda y ahí tenemos todo el ejercicio que hace el niño en su crecimiento y su desarrollo integral. También vamos a ver un poco sobre la clasificación de la ronda. La ronda se clasifica primero que todo en una ronda tradicional. ¿Cuál es la ronda tradicional? La ronda tradicional es esta ronda que ha trascendido en varias generaciones y lo mismo, se narran situaciones o realidades de una región determinada.
Es importante que la ronda tradicional narra hechos reales. Por lo general son hechos reales de la sociedad, ¿ya? Y allí podemos de pronto tomar una ronda que es muy conocida y muy popular, el arroz con leche. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de la capital. Allí se comienzan a narrar una serie de situaciones y acontecimientos, personajes, lugares, espacios, tiempos. Es una ronda tradicional. Esa se cantó hace muchos años y todavía los niños de hoy lo cantan. Es tradicional porque ha pasado de una generación a otra. El otro tipo de ronda de clasificación es la ronda típica. El término típico significa que tiene las mismas características de un tipo modelo. Lo que quiere decir que parte de una situación que es real, que es modelo, ¿sí? Y la ronda está diseñada para contar hechos o sucesos reales o imaginarios. Diferente a la tradicional, aquí se pueden contar sucesos que no ocurrieron, pero son parte de la imaginación para enseñarle al niño algo y contarle algo de su región, de su zona, de donde está creciendo. Entonces son típicas también porque tienen esa forma. Allí tenemos el piojo y la pulga se van a casar, pero no se casan por falta de pan. Bueno, ahí sí comienzan a narrar unos hechos y ahí hay un conflicto y también hay una conclusión. También en las rondas, las clases de ronda, tenemos la tercera, que es las rondas de animales. Son rondas donde siempre se relacionan los personajes con animales. Por ejemplo, en este caso tengo la lora parlanchina. Al cuidado de una lora parlanchina, na. Y allí se comienzan a narrar diferentes hechos donde la lora hace de abogado y las gallinas, obviamente, que hacen de humanas, de mujeres. En este caso siempre se tiene la relación. Cuando un hombre tiene frío o tiene miedo, se le pone la piel de gallina. Muchos dicen se va a acostar con las gallinas, entonces hacen relación siempre a la gallina, ¿no? A los humanos a través de la gallina. Y los personajes son rondas que usan personajes públicos o populares. Siempre se utilizará el personaje para contar una realidad o una ficción, ¿sí? Ya se determina cómo sería. La de Don Tomate. Don Tomate está muy triste y aquí viene todo el contenido de Don Tomate. Y finalmente encontramos a los 5 negritos como una ronda de oficios. La ronda lo que hace es definir los oficios que son característicos de una región o una zona. Una ronda puede ser tradicional de animales, tradicional de oficios o típica de personajes y habría que mirar su contenido para poder hablar de esto. Finalmente quiero mostrarles aquí la metodología para enseñar rápidamente una ronda. Lo primero es un rompehielo. El rompehielo es una actividad que va preparando a los niños para lo que viene, para la ronda que ustedes van a enseñar. Así es que utilizan elementos y figuras de esa ronda. Primero se narra la historia. Esta es la segunda parte. Se narra una historia en una forma creativa y recursiva. La ronda lleva esa historia y usted la va a ir a contar utilizando vestuarios, utilizando formas, su recursividad y su creatividad. Luego de la historia, con el nudo, el inicio, nudo y desenlace, pasa a cantar la historia. Y entonces le enseña a los niños las estrofas. Primero le enseña una parte de esa estrofa, luego la segunda parte, luego une la primera y la segunda y así sucesivamente. Es un proceso ir enseñando poco a poco. Y finalmente se le hace el montaje de lo que es el movimiento. Puede ser escénico o puede ser coreográfico. Ya los pasos y la coreografía ya es la creatividad de cada cual. Es así. Por eso es que hay que saber metodológicamente cómo llegar a la ronda. Eso no es de enseñarle rapidito, repítanla, cántela y se acabó. Sino es un proceso que se lleva ordenado, organizado para que el niño pedagógicamente pueda captar, porque esto es tradición oral, esto cuenta historias, esto rescata la historia de un país, de una cultura, de un sitio específico. Y así, mis queridos amigos, hemos terminado nuestro cuarto taller sobre la ronda. Queremos ya dejar esto muy claro. Muchas gracias y estaremos más adelante pasándoles a ustedes diferentes rondas. Les vamos a pasar rondas por su clasificación. Primero vamos a tomar rondas tradicionales para que ustedes la analicen, la estudien metodológicamente como enseña, pedagógicamente para qué la puedo emplear, qué me quiso enseñar la sociedad a través de esa ronda. Y así sucesivamente poco a poco. No deje de visitarnos por nuestras redes sociales, que ahí estaremos pendientes para atender cualquier necesidad. Muchas gracias y que la pasen muy bien.